Por eso hablé de la multiplicación, porque Dios ama la multiplicación, porque Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Dios le dijo a Adán, al primer hombre, que se establezca en la tierra y que se multiplique. Lo puso como amo y señor aún de las mismas bestias y animales. Y le dijo, creced y multiplicaos. Y no era para tener millones de hijos. Hay gente que busca la palabra de acuerdo a sus propias concupiscencias. Tiene 8, 9 hijos y bueno, dice la Biblia, creced y multiplicaos. Ya no tiene vida, no respira, no tiene nada. La Biblia habla de la multiplicación desde el primer momento del Génesis. Establece al hombre con ese propósito de que usted no solamente usted crea la palabra, sino que Dios te llamó a extender el reino. Mire, le cuento algo. Cuando uno está convencido de los genes que lleva adentro, no le da vergüenza. Yo, por ejemplo, a donde yo voy con el que hablo, todos saben que soy pastora. Y a algunos les gusta y a algunos te dan la vuelta de la cara y se van. No me interesa porque yo no tengo convenio con nadie. No soy comprada por nadie, no tengo sponsor oficial con nadie. Entonces, algo que me sucedió el año pasado, el inicio de clases de mi hija, en la reunión de padres que se hizo, cada uno decía, yo soy abogado, la otra decía, yo soy dentista, el otro decía, no, yo soy ingeniero, y usted que yo soy pastora. Me miraron todos raro, ¿verdad? Dijo, ¿y esta de dónde salió? ¿Qué oficio es ese? Quedó ahí. Lo más lindo que pasó el año, pasó todo el año. Siempre estuvimos con mi esposo dispuestos para ofrecerle todo a la señorita, a la maestra. Estuvimos en todo, hasta salí de colla y todo, imagínense que... No quiero ni que se lo imagine, dejémoslo ahí, acotación al margen. Pero todo estuve. ¿Y sabe qué? Me sorprendió las palabras de la maestra a fin de año. Cuando me dice, mamá, quiero pedirte algo. Sí, dije yo, siempre en lo que podía estábamos dispuestos. Entonces me dice, todos los años, entre los 44 padres, porque son 22 chicos, y entre papá y mamá, son 44 padres, yo elijo a uno para que dé las palabras finales en la escuela. Y este año decidí elegirte a vos, me dice. ¿Estarías dispuesta? Yo dije, porque no puedo decir ni amén, ni gloria a Dios, ni dar un grito de júbilo, ¿verdad? Uno tiene que ubicarse en el relato. Yo dije, sí, por supuesto, lo asumí, ¿por qué no? Y le digo, bueno, usted me va a dar un esquema, porque yo la trataba de usted, tiene mi misma edad, pero dentro de una institución, es una maestra y merece mi respeto. Entonces le digo, si usted me da lo que yo tengo que hablar, no, siempre lo hago, dice. Siempre les doy, dice, el esquema de lo que hablan los papás. Pero siento decirte que te explayes porque estoy segura que lo que vas a hablar nos va a tocar a todos. Yo dije, qué tremendo cómo Dios te posiciona cuando tú no te avergüenzas de tus genes. Cuando tú no te avergüenzas de quién eres adentro o fuera de la iglesia. ¿Y sabe qué? El relato que hice, que simplemente si yo se lo pongo a leer parece realmente para una salita de 4, pero a todos los papás lloraban, los maestros, la directora venían a abrazarme. Me acuerdo que ese día fue el peor día de mi vida, porque tenía que ir al médico, estaba totalmente descompuesta, pasando una situación de salud mal, pero dije, yo no me voy a perder este día, quería estar ahí. Y tuve que hacer copias del relato, porque la señorita dice, yo quiero lo que a mí realmente me toca hasta la fibra más íntima, quiero tenerlo de recuerdo. Así que todo lo que leí tuve que hacer copias para dar a los papás. Yo digo, ahí no entró un abogado, no entró la escribana, ni la dentista. ¿Por qué Dios te exalta en medio de otros? Porque quizás tendrían más teología para hablar, o tendrían más expresiones, o mejor forma de decir las cosas. Pero ¿sabe qué? Dios te exalta donde quiera que tú vas. Y cuando no te avergüenzas de los genes que realmente están dentro de ti, de quién eres en realidad. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde es que vas? Cuando usted anda en el remis y el remisero está diciendo, ¡ay, qué día horrible! Está podrido este día, estoy cansado. Y si usted se suma a la misma podrida del remisero,
¿verdad? Usted se suma, porque los pobres remiseros son consejeros de cuánta gente, ¿verdad? Cada cosa se ve. Y usted se suma a lo podrido de esa persona, la forma de hablar, y que el tránsito, y que la gente está loca, y sí, la política, y el tiempo, y el pronóstico está peor que la política, y usted empieza a hablar igual. Usted termina siendo uno como los demás. Pero cuando usted cambia la información que el mundo te da, porque escúcheme, le voy a decir una cosa, la noticia es noticia. Cuando usted viene y le dice, mira, tengo una buena y una mala para decirte, y usted dice, deme la buena, y se prepara para la mala, ¿verdad? Se agarra, toca madera, y usted se agarra y dice, bueno, me preparo para la mala. Noticia es noticia, no hay buena ni mala. Lo que hay es la percepción que usted tiene, cómo recibe la noticia. Usted la puede recibir bien, o puede recibir una noticia catastrófica y estar en sus cabales y entender cómo puede desarrollar las cosas. Y en vez de enloquecerse, usted busca una salida. Entonces, cuando Dios nos llama en este tiempo, un pueblo dispuesto, ¿a qué, hermanos? A propagar, a expandir, a extender su reino sobre la tierra. Ir y predicar el evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura. Los que crean, porque escúchame, vas a tener de todo. Los que crean serán salvos, y los que no crean y serán condenados. La Biblia claritamente te dice, no es que todos te van a decir, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. No, vas a tener muchos embates. Pero qué importante es aquí cuando la Biblia habla de que va a venir un pueblo dispuesto, como ese pueblo dispuesto que venía en la generación de Juan el Bautista. Juan el Bautista con una generación profética de abrir el camino al Señor, de preparar y allanar un camino para el reino de Dios. Esa generación es la que se tiene que levantar en este tiempo. Una generación profética como la de Juan, para abrir camino a la venida de nuestro Dios. Predicar el evangelio. ¿Qué hacía Juan? Era una voz que gritaba en el desierto: preparen el camino del Señor, enderezad vuestras sendas, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y que sea predicado el mensaje del evangelio de Dios. Mira, hermano, cuando usted esté dispuesto, Dios va a responder. Puedes pasar 40, 30, 20, 10 años orando, pero Dios está buscando un corazón dispuesto en este tiempo. ¿Por qué Dios tuvo que enmudecer a Zacarías? Para que lo que Dios había proyectado no caducara. Porque ¿cuántos entorpecemos el propósito de Dios? Porque hablamos, porque dudamos, porque nos falta la fe, porque en vez de hablar el llamado profético, hablamos el problema, nos quejamos, subestimamos a Dios, nos subimos a un pedestal que después es difícil bajarnos. Y llega ese momento en que la duda empieza a ser una fortaleza en nuestra vida. Y cuando la duda se convierte en una fortaleza, tenga cuidado, porque ahí no te saca ni el mismo Dios. Mire, dice el verso 17: Dios nos ha traído para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa un pueblo bien dispuesto? Un pueblo dispuesto a hacer la obra de Dios. Usted no está en la iglesia únicamente para que le oren, le impongan las manos. Sí, está la oración por sanidad, está la unción de aceite, sí, pero Dios te llamó primeramente con un propósito. Dios te ha llamado para que tú extiendas su obra. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto en esta noche? Levante su mano ahí donde estás. Porque ¿sabe qué? Algunos no están dispuestos. Algunos están, pero otros no están. Pero dice el Señor que la unción que está soltando en este tiempo es más que algo que te hará cantar en lenguas, es más que algo que te va a hacer danzar, es más que algo que te va a hacer caer al piso, es más que algo que te va a hacer emocionar. Lo que viene, lo que trae Dios es un pueblo bien dispuesto, un pueblo alineado para la batalla, un pueblo con un corazón de padre.
para predicar la palabra, para traer a los que están perdidos, para alcanzar a las multitudes. ¿Me está entendiendo? Mire, cuando María visita a Isabel, ahí vemos en el verso 44 del mismo capítulo 1 de Lucas, María estaba embarazada de Jesús. Elisabet estaba embarazada de Juan el Bautista. Dos mujeres embarazadas. Juan el Bautista prepararía el camino del Señor y Jesús iba a ser el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, dos mujeres embarazadas, ¿sabe de qué? De la misma visión, del mismo propósito de Dios. ¿Y qué significa esto? Cuando María saludó a Elisabet, dice que la criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu. Eso significa, hermano, que cuando usted está embarazado, lo está de la visión, ama la visión, que cuando habla con otra persona, el corazón te puede saltar dentro tuyo, porque usted se da cuenta de que esa persona está embarazada de lo mismo que usted. Y yo me doy cuenta por ahí en la iglesia que hablamos de la visión y hay gente que no entiende nada, porque todavía no se ha embarazado de lo mismo, porque todavía no está amando la visión. Porque cuando hay una misma visión que nos une, yo te cuento algo y el Espíritu ya te lo habló a ti, y te estoy confirmando a ti algo que Dios te habló, y tú me confirmas algo que Dios me mostró a mí. Y estamos como María y Elisabet, embarazadas de lo mismo, y nuestros hijos saltan, la visión salta de felicidad y hay compatibilidad de lo mismo. Pero hay gente en la iglesia que usted habla de la visión y está, no entiende, porque está en otra, porque todavía no ha amado la visión, todavía no ha abrazado la visión de la iglesia, todavía no sabe por lo que está dentro de la iglesia. Entonces, claro, nosotros los pastores por ahí, cuando hacemos una reunión con líderes y diáconos, parecemos los locos, parecemos los hermanos que han recibido el don de lenguas, pero porque hablamos demasiado, no porque... Y les hablamos siempre lo mismo, y les exhortamos siempre lo mismo, y uno por ahí dice, Señor, ¿cuándo van a entender? Es porque todavía no han amado la visión, es porque todavía no están embarazados de lo mismo que tú. Yo amo la visión de esta iglesia, de esta casa, porque he aprendido a amarla de mis padres. La he vivido, la he emanado, la he presenciado, he sufrido con ellos, he padecido con ellos y me he alegrado con ellos en nuestras victorias. Y sé por lo que peleo, y sé cuál es el camino a transitar, y sé cuál es el final que nos espera. Y estoy amando, por eso se extiende en mí la iglesia, por eso detrás de mí hay gente que está amando igual que yo la visión y está extendiendo a otros. Y entre 20 quizás 2 locos, pero esos 2 locos van a extender como María y Elisabet la promesa de Dios, esa misma visión que va a alcanzar a que uno prepare el camino y que otro traiga la palabra. ¿Me está entendiendo? ¡Qué tremendo! Dice que esta mujer que estaba embarazada juntamente con María Elizabeth sintieron en su interior que el niño saltaba. Y es lo mismo que nos pasa, hermanos. Dios está levantando una generación de Marías y de Elizabeth embarazadas de la misma visión. Dios va a levantar una generación como la de María y la de Elizabeth con un propósito eterno de Dios. Tú para hacer una obra y yo para hacer otra, pero todo dentro del mismo propósito de Cristo. Ahora, cuando la gente del pueblo, dice la Biblia, que supo la noticia de que nació el hijo de Elizabeth, le preguntaban cómo se iba a llamar y Zacarías no podía decir el nombre. No podía pronunciar el nombre. Dice que Elizabeth no les quería decir hasta que Zacarías pudiera hablar. Entonces preguntaron con señas a Zacarías y pidiendo una tablilla escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron porque al momento que dijo Juan es su nombre, escribió, su boca se abrió y fue suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Mire, no le quedaba otra a Zacarías que hablar bendiciendo a Dios.
Mira, hermanos, que Dios no nos tenga que dejar mudos en este tiempo, porque viendo no creemos.